estamos trabajando con unas obras, diríamos, que hemos como redescubierto muchas obras. Podemos decir que también son inéditas y yo me atrevería a decir incluso íntimas del maestro, de Antoni. Hay muchas obras grandes, espectaculares, y luego tenemos mucha obra pequeñita, que es aquel bomboncito, aquella obra que él estructuró y creó y que tampoco se ha visto demasiado y algunas no se ha visto mucho. Pero para mí, desde el principio, tal vez el poder más importante que yo he visto en la obra de arte ha sido el que puede ser un mecanismo que es capaz de transformar la conciencia de la gente y llevarla a lo que se denomina estados de contemplación de la realidad última. Pienso que esto forma parte realmente del interés y de esta exposición y el redescubrimiento, un poco de yo diría de la intimidad del maestro. La escultura ocupa un lugar fundamental para entender a Tapies. Esta exposición reivindica este aspecto del artista. En esta serie de objetos de los años 70, Tapies incluía elementos de su vida cotidiana, objetos que se refieren a la vida diaria. Tenemos cajas, tenemos armarios, tenemos ropa que él clava a un armario o pega a una silla. Hay que tener en cuenta que dentro de la obra de mi padre, los objetos humildes, muchas veces objetos caseros que uno no les da mucha importancia, no sé, una silla, unos platos, al ser manipuladas por él, alcanzan una dimensión que quizás nosotros en nuestra vida cotidiana no somos capaces de ver, ¿no? Y para él era muy importante que la gente se diera cuenta que incluso en los objetos más humildes es donde puede estar la mayor belleza. La mayor belleza con mayúscula, porque él nunca creó con una finalidad puramente estética o decorativa. También seguramente hay en mí esta voluntad de magnificar los objetos pequeños y banales. Este afán que tengo de mostrar de una manera cósmica, digamos, una silla, unas tijeras, unas alpargatas, unas zapatillas. En el sentido de mostrar al espectador que puede ser tan trascendental una axila como una imagen divina, tópica. Es un poco lo que decían los budistas zen, de que en un grano de polvo está incluido todo el universo. Por eso él siempre iba buscando por la casa y a veces pues se llevaba algo de mi madre o incluso de mío, de mis hermanos, para hacer una obra, un zapato, una bota. Tenemos elementos que nos refieren a la idea de fragilidad. Son objetos muy humildes y también son materiales muy efímeros que presentan una serie de desafíos a la hora de preservarlos para las generaciones futuras. Son obras que son de una confección como bastante rápida, ¿no? Que desde el artista crea y está ahí. Entonces mi labor es conservarlo. Siempre, evidentemente, estoy conservando la unidad estética de la obra, sino pensando siempre en la estructura como tal, para que esto se quede ahí y para que la intención y la filosofía del artista permanezca. Es un reto complejo,
precisamente por la diversidad de materiales, ¿no? Quiere decir, son elementos reciclados o utilizados desde elementos de cocina que se han utilizado en su estudio o objetos que ha encontrado por ahí y que de una forma o de otra el artista se ha enamorado de aquel objeto. Entonces él interviene y como lo transforma o lo dignifica, ¿no? Es una forma de... Y mi trabajo es entender cómo, el qué y el por qué y buscar la forma de que esto se conserve así. En las piezas objeto, creadas a partir de muebles, papel, ropa o madera, Tapies utiliza un lenguaje basado en la diversidad de recursos simbólicos y materiales. Estos trabajos abrirán para el artista numerosas vías de investigación que desarrollará a lo largo de su carrera escultórica. Yo creo que él creía que con esos objetos más sencillos y cotidianos uno realmente puede tener una iluminación. A principios de los años 80, Tapies deja atrás temporalmente los assemblages y se adentra en el territorio de la cerámica. La muestra reúne algunas de sus primeras obras en este material. Llegó un momento en que el cuadro se convirtió en un objeto de 3 dimensiones. Y los materiales que yo usaba, además, se parecían mucho al barro, a la tierra, a los materiales que son propios de los ceramistas. Y paulatinamente me fui metiendo en el mundo de la cerámica y llegué a hacer escultura de cerámica propiamente dicha. Para Tapies la cerámica fue un material fundamental en su desarrollo de la idea de escultura. Tapies entra en el mundo de la cerámica movido por el consejo de su galerista, Aimé Maigret, desde entonces en París, Eduardo Chillida y Gardi Artigas, el famoso ceramista catalán. A través de estas personas y de Hans Spinner y Lelong, entra en contacto con un material que para él es nuevo, que le fascina y que a partir del año 81 entrará en su lenguaje. De todas las posibilidades que ofrece la cerámica, Tapies se centró en la tierra chamoteada, una combinación de arcilla con fragmentos de cerámica cocida y molida. Esta mezcla le permitía realizar esculturas de gran tamaño resistentes a los cambios climatológicos. El artista también experimenta en esta época con otros materiales y técnicas cerámicas, como el esmalte, el grés y la porcelana. Aplica el esmalte sobre la tierra chamoteada, utilizando pinceles, escobas o esponjas. Tierra chamoteada se cuece en el horno, pero además Antoni Tapies la sometía después de producirse la pieza a un proceso de acción, de esgrafiado, de ataque de la materia, de pintar con una brocha, de incluir un esmalte, de incluir un pigmento. Son piezas sumamente complejas que tienen, además del material, toda una serie de elementos que han sido dibujados o grafiados con posterioridad a la cocción en el horno. La muestra recoge también sus primeras incursiones en bronce. Un nuevo camino que iniciaría a partir de 1987. El artista trabaja con ambos materiales, tierra y bronce, en un conjunto de obras con motivos cotidianos como libros y cráneos. Sobre estos objetos, el artista realiza inscripciones caligráficas o de signos por medio de esmeriladores o incluso de los dientes de una llave. Estos signos no actúan como elementos de interpretación, sino que agregan un significado privado a estas piezas. Estas letras, estos símbolos siempre o muchas veces remiten a algo tan sencillo pues como el nombre de mi madre Teresa o la T de su apellido. En fin, es un poco su mundo simbólico, ¿no? Estamos hablando de la T, que representa o puede representar la inicial de Teresa, su mujer, la inicial de su apellido, Tapies,
es la X, que hace referencia a la cruz, es la idea de la religión, es la idea de Occidente, es el gesto de tachar en otras ocasiones, es toda la numerología, es el 1, es el 2, es el 3, es la idea de la dualidad, es la idea de la abstracción matemática, es la idea de fórmulas imaginarias que no tienen un significado aparente. Todos estos signos, toda esta simbología aparece de forma constante en todas sus obras y muchas veces no tienen un significado claro, ni tampoco Antoni Tàpies interpretaba de forma concreta en la mayor parte de las ocasiones qué significaba para él estos símbolos. La idea del muro, una noción fundamental en el espacio iconográfico de Antoni Tàpies, está representada en esta exposición a través de las obras realizadas en hormigón refractario. Puertas y muros se levantan cargados de simbología ante la mirada del espectador. La idea del muro es una noción relevante dentro de la obra de Tàpies, y no solo dentro de la obra de Tàpies, sino de todo el arte informal. Como iconografía aparece en momentos múltiples de su trayectoria, no solo en sus pinturas. A través de la escultura vemos obras que literalmente tienen el título de muro, y otras obras que sin tener este título sí tienen esta idea de abstracción, de frontera en el mismo, tales como composición o díptico o tríptico. En 1993, Tàpies es invitado a representar a España en la Bienal de Venecia junto a Cristina Iglesias. Como fruto de esta invitación, realiza una instalación de carácter escultórico con el título de Rinzen, palabra japonesa que se podría traducir como despertar súbito. La obra fue una respuesta de protesta y reflexión a la situación atroz que se vivía en aquel momento en los Balcanes. El sentimiento de la muerte está presente en mi obra, como está también presente el sentimiento del dolor, por influencias tal vez orientales, de la India y del budismo en concreto, que nos ha hecho prestar atención al aspecto doloroso de la vida. Pero no para complacernos en el dolor y en la tristeza, sino para hacernos reaccionar y para así encontrar caminos que nos hagan superar el dolor. Teniendo en cuenta este referente de investigación escultórica, de investigación en la que vuelve a reincorporar la idea de assemblage, regresa de Venecia a Barcelona y pasará el verano en el Montseny, en su casa de campo, y allí comenzará la producción de toda una serie de objetos que derivan de la investigación que lleva a cabo para la pieza Rinzen. Gran parte de los frutos de esta investigación se pueden contemplar en esta muestra antológica con esculturas que guardan relación con aquellos primeros objetos de los años 70, pero a los que añade nuevas texturas y elementos. Es una ocasión única para ver obras también que por su magnitud, por su monumentalidad, son muy complejas de instalar técnicamente. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que de sus barros, de sus arcillas, una arcilla pequeña, como es una de las sillas que tenemos en la muestra, pesa 400 kilos. Antoni Tàpies finaliza su recorrido con la producción final del artista hasta 3 años antes de su fallecimiento, periodo en el que Tàpies despliega con contundencia una extrema variedad de recursos técnicos y de materiales que ha ido acumulando a lo largo de 4 décadas. Los últimos 15 años de producción escultórica de Antoni Tàpies resumen de cierta forma toda su producción anterior. No son series tan extensas, no realiza 30 o 40 tierras chamoteadas en un año, sino que pasa de forma fugaz por todas las técnicas y materiales, todas las ideas que él ha ido desarrollando durante su trayectoria.
padre siempre tuvo una relación muy importante con el Guggenheim. Hay que pensar que la primera exposición que hizo en el Guggenheim de Nueva York fue en el año 62, que él tenía apenas 40 años. Luego en el año, creo, 85 hubo otra exposición retrospectiva también en el Guggenheim, pero en el Soho. Y ahora esta tercera, por desgracia él ha fallecido y no la podrá ver, pero yo creo que va a ser una gran exposición. Yo pienso que es un gran homenaje, teniendo en cuenta el tipo de obra, que como he comentado antes es una obra íntima. Luego tener la suerte de exponerla en un espacio como este, que para mí es un gran homenaje. Una, porque la persona interesada hará muchos descubrimientos, y luego porque el entorno es fantástico. Y tal vez mi forma también de intervenir forma parte, una parte la profesional y la otra la personal respecto a él. O a él ya no lo tengo, pero esta es su obra, y su obra es su memoria. Y recordar la obra de Antoni Tàpies y ver que todavía sigue viva y que efectivamente es una obra contemporánea todavía ahora, y que es una obra que todavía tiene el poder de impactar al espectador y de revolucionar. La exposición es fruto de un proceso de investigación de casi 2 años y medio, de un equipo de trabajo amplio, y es una ocasión única para ver obras que proceden de colecciones de Italia, de Finlandia, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de España, obras que muchas de ellas hace muchas décadas que no se muestran en este país, y obras que incluso han permanecido en el estudio del artista durante décadas o en almacenes encerradas sin haber sido vistas por el público. Y también quisiera dar siempre este mensaje de esperanza, de que el dolor también tiene formas de ser solucionado. Hay unas vías de conocimiento, unas vías de comportamiento humano, de solidaridad humana, de formas de desprenderse de la concupiscencia, de este deseo que tenemos siempre de querer cosas. Y eso puede reconfortar mucho el dolor de la vida.
trabajando con unas obras, diríamos, que hemos como redescubierto muchas obras. Podemos decir que también son inéditas y yo me atrevería a decir incluso íntimas. El artista. En esta serie de objetos de los años 70, Tapies incluía elementos de su vida cotidiana, objetos que se refieren a la vida diaria. Tenemos cajas, tenemos armarios, tenemos ropa que él clava a un armario o pega a una silla. Hay que tener en cuenta del maestro, de Antoni. Hay muchas obras grandes, espectaculares, y luego tenemos mucha obra pequeñita, que es aquel bomboncito, aquella obra que él estructuró y creó y que tampoco se ha visto demasiado y algunas no se ha visto mucho. Cuenta que dentro de la obra de mi padre, los objetos humildes, muchas veces objetos caseros que uno no les da mucha importancia, no sé, una silla, unos platos, al ser manipuladas por él, alcanzan una dimensión que quizás nosotros en nuestra vida cotidiana no somos capaces de ver, ¿no? Y para él era muy importante que la gente se diera cuenta que incluso en los objetos más humildes es donde puede estar la mayor belleza. La mayor belleza con mayúscula, porque él nunca creó con una finalidad puramente estética o decorativa. También seguramente hay en mí esta voluntad de magnificar los objetos pequeños y banales, este afán que... Pero para mí, desde el principio, tal vez el poder más importante que yo he visto en la obra de arte ha sido el que puede ser un mecanismo que es capaz de transformar la conciencia de la gente y llevarla a lo que se denomina estados de contemplación de la realidad última. Pienso que esto forma parte realmente del interés y de esta exposición y el redescubrimiento, un poco yo diría de la intimidad del maestro. La escultura ocupa un lugar fundamental para entender a Tapies. Esta exposición reivindica este aspecto de